Buenos, buenos días. Es un gusto tener aquí a la doctora Patricia Armendáriz en este 23º seminario de Economía Fiscal y Financiera. A Pati la conocemos desde hace muchísimos años, yo creo que desde hace más de 20 años, cuando estaba en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y siempre a Eugenia y a mí nos unió un tema que fue los bancos mexicanos. Entonces, ella vivió todo lo que fue la crisis bancaria y, bueno, ahora es una figura pública, constantemente la vemos en la televisión, en actos, tanto con el presidente como en otras, como en la Cámara ahí de Diputados. Entonces, pues, para nosotros es un honor tenerla aquí, porque, bueno, no solamente por su gran trayectoria académica y política, sino porque para este seminario es algo muy especial. Quiero mencionar que estamos en redes, nos están viendo en el YouTube live o en tiempo real, nos están viendo, y además, Pati, quedan grabados, todo esto queda grabado en la nube del instituto, pero también en la red de Economía Fiscal y Financiera, que tenemos una página donde ahí constantemente están todas las participaciones del seminario. Bien, Pati, pues el título que le pusimos a la mesa de Pati fue Retos de la economía mexicana hacia el cumplimiento de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Bien, pues adelante, doctora Armendáriz. Muchas gracias, Alicia. Más que nada, para mí regresar a mi alma mater es un honor. Soy actuario matemático ya no les quiero decir qué año, es demasiado lejos, pero siempre la UNAM ha sido mi fuente de inspiración y cada vez que Alicia me invita, yo feliz de la vida participo con ustedes. Para el tema de la conferencia, me gustaría pensar un poquito más fuera de la caja, en el sentido de que la palabra sustentabilidad o sostenibilidad se refiere, según yo, a tres grandes vertientes. Por un lado, la sustentabilidad ambiental, a la que más se refiere el seminario, pero también a sus grandes compadres, que son la sustentabilidad económica, tanto de los individuos como de las empresas, y la sostenibilidad social. Y los países tienen que estar constantemente haciendo un juego de equilibrios entre esos tres tipos de sostenibilidad. A veces yo me imagino esos juegos a donde tienes tres pistas y vas jalando una, luego la otra, luego te olvidaste de esta y regresas y le das mucha importancia a esta. Bueno, eso es lo que está sucediendo en México, según yo. Creo que por primera vez en la historia de México, después de tal vez de los 40, estamos regresando a ver si es posible tener una sostenibilidad social. Era inevitable que tuviéramos que voltear a la bandera de primero los pobres por el bien de todos, porque esto era un polvorín a punto de explotar. Y yo agradezco muchísimo al régimen actual de haber sido terco y obstinado en la parte de la sostenibilidad social a través de todo lo que está haciendo en el rubro de bienestar. El presidente Zapatero, la última vez que lo vi, ya no era presidente, ya era expresidente, y le preguntaron que cuál era sus grandes logros y sus grandes decepciones como gobernante. Dijo, yo no celebro mis logros más que uno, y de las decepciones tampoco me acuerdo. Pero he logrado, me dice, logré sembrar en España las bases más importantes para la cohesión social a través de un sistema de bienestar. Porque
querramos o no, nuestro sistema no nos permite vernos como iguales los unos a los otros a través de las diferentes capas sociales. Tengo una hermana en Francia que está casada con un médico que tuvo un problema de embolia y estaba a su lado, al lado de él, en la misma cuarto y en las mismas camas, el presidente de Francia. Esa es la cohesión social. Porque con cohesión social el individuo le pierde miedo a la expresión libre. Con cohesión social el individuo no tiene que vender su voto. O sea, los extremos de la sostenibilidad en social son impresionantes y a mí me encantaría que a Alicia, que le gusta tanto investigar con la seriedad con la que hace, que estuviéramos empezando a trabajar sobre cuáles son los efectos que ya se están sintiendo en esta política presidencial de haber hecho énfasis en la parte de sostenibilidad, la social. La terquedad del presidente, a pesar de que desafortunadamente tenemos fallas porque estamos experimentando sobre el camino, la obsesión que yo podría decir más importante del presidente es la parte de salud, de acceso universal a la salud. El acceso universal a la salud en México es un verdadero caos. Desde que se federalizaron las atenciones de salud, cada estado lo interpretó a su manera y a su manera de ser corrupto, porque a mí me impresiona cuando ahora recorro los hospitales y las clínicas del campo, el nivel de costumbre al que vive los servidores públicos de salud en cuanto a que no le dan importancia a la salud del pobre. Se los dejan en la calle, esperando, yo tengo que estar todo el tiempo. Y lo peor es que la gente pobre ya se acostumbró, ¿sabes? No hay protesta, no hay nada. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita se está centralizando otra vez todo el sistema de salud para los no afiliados en el IMSS, a través del IMSS Bienestar. Los estados, a regañadientes, nos están entregando sus sistemas de salud que están quebrados. El 80% de los empleados ni siquiera están inscritos en nómina, son eventuales, es decir, no tienen ni siquiera seguridad social ellos mismos. Con esto quiero decir que este periodo que nos caracteriza en la administración se caracteriza principalmente en que en toda la parte de sostenibilidad el presidente sigue insistiendo mucho en la sostenibilidad social. Y como tenemos pocos recursos, pues obviamente pues recaudamos la mitad con respecto del Producto Interno Bruto en igualdad de circunstancias con los países de la OCDE. Entonces, esos recursos los ha orientado a adultos mayores y a salud. Yo no me extrañaría decir que el 85% del recurso está etiquetado por el mismo presidente en sus programas de salud, atención a adultos mayores, a incapacitados y transferencias sociales para los chavos que quieren seguir estudiando, generando pues un incipiente sistema de seguridad social hacia una cohesión social que yo espero ver algún día antes de irme al cielo. Entonces, no es casual que si la prioridad es la sostenibilidad social de México, no vayamos a poder cumplir con nuestra agenda del 2030 en la parte de sostenibilidad climática.
Es curioso porque México, en su anterior compromiso con la COP, comprometió el 20% de reducción de gases. Y es curioso porque comprometió el 25%. Y es curioso porque del 2018 al 2021 ya habíamos cumplido con el 20 de ese 25. Eso quiere decir que secretamente están operando mecanismos de compensación para el calentamiento global en México, sin que, creo yo, haya operado una política pública presupuestaria a donde podamos decir, efectivamente, le dimos con todo. Ahora que el presidente dobló su COP27 y dijo, vamos por el 35, pues porque ya había cumplido con el 20. Ese 15 yo siento que va a estar muy difícil de lograr de aquí a 7 años, o sea, son 7 escasos años. El plan Sonora es muy ambicioso para la parte correspondiente a la producción de energía solar. Todas las reformas a la producción de energía eléctrica van a cooperar porque se hace muchísimo más énfasis en preferencia por energías limpias. Pero aún así tenemos, y tiene el resto del mundo, yo creo que tampoco el resto del mundo va a poder lograr sus objetivos. Tenemos muchísimo trabajo con gas natural, y el gas natural no es una energía limpia. Cada vez más estamos usando gas natural, igual que en Estados Unidos, igual que en Europa. ¿Por qué? Porque las energías solares y eólicas son intermitentes, se necesita mucha infraestructura, y las empresas ya se acostumbraron a autoproducir su energía con gas natural. Y ese no es el camino correcto. Tenemos que ser muchísimo más ambiciosos en la generación tecnológica de energías más limpias como el sol y el aire. Y si nosotros vemos por qué se redujo la huella de carbono en México tan significativamente de 2018 para acá, funcionó un mecanismo privado que es el del mercado el mercado del comercio energético, algo así, a donde cada empresa que contamina viene por un ticket de gasto energético contaminante, de manera que y se va dando sucesivamente a lo largo del año, pero llega un momento en que como son 10 tickets, digamos, el 10º ticket es carísimo, porque es como subasta. Ya la escasez por un ticket se va todo el mundo encima, y el precio del ticket lo que hace es que haga más necesario para la empresa montar la tecnología que descontamine a comprar ese ticket que contamina. Y creo que eso es la principal razón por la cual la disminución ha sido tan significativa en un 20%. El contaminante más importante en México son los vehículos. 65% de las emisiones contra la capa de ozono vienen de los vehículos privados y públicos. Y es ahí donde me quiero concentrar un tantito para decirles que no va a ser posible. O sea, tenemos un problema para presupuestar adecuadamente recursos para la electromovilidad, que es la que tiene que darse tarde o temprano. O sea, el objetivo es que todos los vehículos en México consuman energía eléctrica. Y vamos para allá, pero yo he estudiado ese mercado muchísimo, me encuentro con la mismísima paradoja de siempre
de que los países pobres o con una distribución del ingreso tan desigual como en México, no podemos darnos el lujo de comprometernos a tickets de descontaminación. Porque si ustedes ven, por ejemplo, el parque vehicular, el 70-30 sigue funcionando. El 70% de los vehículos son viejos, tienen hasta más de 10 años. Y la razón por la cual siguen funcionando es porque no tienen los recursos para hacerse de otra, ¿no? En el sector de transporte público, el drama es todavía mayor porque a los transportistas públicos les topan las cuotas para no lastimar el bolsillo de la gente que más lo necesita. La gente que necesita subirse un camión tiene que tener garantía que puede tener siquiera un precio accesible. Entonces, los ingresos de los transportistas públicos están topados. Entonces, si no pueden modernizar ahorita su base vehicular con gasolina, mucho menos van a poder tener acceso a un auto eléctrico que ahorita cuesta más o menos el doble de lo que cuesta un auto a gasolina. Entonces, y por encima de esto, México se olvidó de innovar. Yo lo veo más grave que nunca en Chiapas. En Chiapas, a partir del zapatismo, los gobiernos federales le dedicaron mucho más recursos que los que tenía derecho la federación, el Estado. Le triplicaron los recursos. Entonces, ustedes pregúntenme qué fue lo que sucedió. No había manera de encontrar empresarios en México, que de menos innovadores. O sea, la innovación se da en periodos de mucha escasez. Y todo chiapaneco se convirtió en trabajador del gobierno o en proveedor del gobierno de manera corrupta. Así sucede en todos lados. O sea, a mí me impacta que hasta las chanclas las tenemos que importar de China, ¿no? Cuando vas, y en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de incursionar en los cerebros innovadores de los emprendedores, traen toda la pila y toda la imaginación y toda la globalización y todo el acceso al conocimiento para ser verdaderos innovadores. Sin embargo, no hay financiamiento de innovación en México. Yo he financiado de manera privada, por necesidad empresarial, un par de proyectos innovadores y todos me están funcionando. Hay un señor en Baja California metido en un laboratorio chiquitito que me está haciendo un prototipo de una combi eléctrica competitiva, a precios competitivos. ¿Por qué no vemos ese boom? ¿Y por qué estamos tan contentos de que Tesla ya llegó? Están contentos los ricos, pero la gente común y corriente no va a tener acceso a ese vehículo. Y debería haber una política de Estado de más apoyo a la innovación para este tipo de situaciones. Y no la hay, como les digo, porque la prioridad del presidente ahorita es la parte de seguridad social. No lo culpo. La seguridad social causa muertos. Lo otro, pues, ¿no? Entonces, yo creo que el financiamiento de la innovación debe de ser un punto fundamental si queremos meter un boom en carros eléctricos en México. Tenemos los ingenieros, tenemos los inventores, no tienen acceso a recursos. Ahora bien, ¿por qué no tienen acceso a recursos? En esta generación nos tuvimos que acostumbrar que la banca de desarrollo ya no existe, ni el apoyo a emprendedores existe en lana constante y sonante de parte del gobierno federal. Pero hay una cantidad de fondos. Después de la pandemia, el mundo se volvió verde, verdaderamente verde, en los empresarios y en los fondeadores. Entonces, está exigiendo que los emprendedores tengan 3 características, pero hay muchísimo exceso de fondos, tengan 3 características. Una, que sean rentables.
Muchos dicen, ay, soy empresario social y por lo tanto vivo de la dádiva. No, 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 no. No. Hasta las fundaciones deben tener sostenibilidad económica. Que sean verdes, se llaman ellos sociales, pero con un ámbito muy amplio de la definición de social. Que trabajen, por ejemplo, en equidad de género, que obviamente trabajen en reciclado, que trabajen en cuestiones para favorecer a la gente pobre, mejorar el ingreso de la gente pobre. Para ellos eso es lo social. Y la tercera es gobierno corporativo. Cada vez que yo le disparo con estas 3 balas a los emprendedores, se quedan muertos. No buscan la rentabilidad, no saben hacerlo, no saben medir su empresa, no buscan de ninguna manera la verdura, lo social, concebido como lo que les estoy platicando, y mucho menos gobiernos corporativos fuertes. Entonces, el gran obstáculo para la innovación en México radica en los innovadores mismos. Tiene que existir una política de Estado de educación financiera, de transparencia, de management, de gobierno corporativo, pero a nivel masivo. Porque si nosotros lográramos que de las 6 millones de pymes que existen en México, 1 millón de ellas que califiquen, verdaderamente sepan innovar y aterrizar sus innovaciones a través de mediciones numéricas, a través de todo, y sepan, por lo mismo, traer recursos que existen, ahí sí podemos lograr una gran reforma tecnológica en México que nos dispare para poder cumplir con nuestra agenda del 2030. Hay 3 o 4 carritos ahí ya de mexicanos eléctricos y cuando te acercas a ellos, yo lo he hecho con cada uno de ellos, te dicen es que no hay dinero, no hay finanzas. Entonces lo que te sientas y le dices a ver cuáles son tus ventas del año pasado, híjole, no lo sé. No están acostumbrados a medir sus ventas, sus costos de ventas, sus utilidades. Y yo he apoyado mi granito de arena en una plataforma que tengo a donde me dedico pues a darles seminarios, y lo que más les preocupa, lo que menos pueden hacer cuando vienen con un problema, es mostrarme sus series de tiempo de cuánto han vendido en los últimos 3 años, cuál ha sido su costo, para entender dónde está la enfermedad. No lo entienden, no saben para qué es necesario, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos en México para cumplir el 2030 es emprendedores, innovadores realmente entrenados para captar capital. Los poquitos que lo hacen se van a Delaware, porque lo saben hacer, pero ya se volvió un mercado elitista. Yo quiero un mercado accesible para todo el emprendimiento en México, ¿no? Subí una iniciativa ayer muy controversial a donde pido que las AFORES tengan una sociedad de inversión específica para pymes y que esas pymes puedan emitir papel privado y no público porque es más barato. Bueno, no saben cómo están las AFORES conmigo. Ya me mandaron 1000 memes, pues están enojadas porque tampoco estamos acostumbrados a un empresariado social en México. Ellos, su molino. Le importan un bledo los trabajadores. Un bledo. Bueno, entonces, el siguiente contaminante que tenemos, que también es durísimo y que lo quiero mencionar, o sea, ese es el vehículo. Esos son los vehículos que nos ayudarían con el 65% de la descontaminación en México, a través de políticas de electromovilidad. El otro gran factor, y que lo estoy viendo en el campo, son los desechos, tanto animales como humanos, que contaminan el 10%. Y mientras México no establezca también otra política de investigación y desarrollo para innovar en deshacerte de los desechos de una manera verde, no hay manera. O sea, yo he comprobado con Conagua
que es muchísimo más barato armar humedales naturales para descontaminar las aguas que poner unas plantas de tratamiento de agua de 300 millones de pesos y con mantenimiento de 20 millones de pesos anuales. Pero ese chip todavía no les cae en la cabeza. O sea, todos tenemos que coordinarnos para un chip verde. En la selva chiapaneca estoy haciendo una casa sostenible en el sentido de que todo sea de material de la región para que no estén los pobres sujetos al incremento en los precios del cemento y de todo lo demás. Y entonces les digo, oigan, quiero usar caña de maíz. Me dicen, no hay. Yo, ¿cómo no va a haber caña de maíz? No. Les estamos vendiendo a los ganaderos todo nuestro plantío con todo y maíz, toda la caña para forraje de ganado. ¿Y qué creen? El ganado contamina más que el ser humano. Entonces, ese tipo de contradicciones económicas tiene que necesitar un Estado fuerte, informado y múltiple en sus objetivos. Ahorita desafortunadamente estamos apagando incendios de salud. Yo creo que la próxima o el próximo presidente se va a meter mucho educación, pero esta parte yo me he encargado de meterla porque ha sido como una cosa nice trabajar en su sostenibilidad, pero no hay políticas que las estén aterrizando. Y el tercer punto está muy relacionado, de sostenibilidad económica, está muy relacionado con el hecho de que los seres humanos, como en sí, tienen que ser sostenibles. Y para poder ser sostenibles, no nada más tienen que estar sanos, sino que tienen que garantizar que es posible que su trabajo les reditúe el ingreso suficiente para estar bien. Ya olvídense del relevo generacional, nada más para que la generación esté bien, necesita ingresos. Y obviamente volvemos al problema de la distribución del ingreso, ¿no? O sea, en México está verdaderamente aterrador que el 10% de la población gane menos del 70% de un salario mínimo. Y que ya están acostumbrados. Eso es lo peor. Que cuando vas y les dices, oye, sé dueño de tu felicidad, sé dueño de tus objetivos, te quedan mirando como diciendo, ¿de qué me estás hablando, vieja loca? Apenas sobrevivo todos los días. Entonces, esto nos dice que debe de continuar una política seria y consistente y sostenible de programas de redistribución del ingreso. La gente confunde las políticas de Andrés Manuel con programas redistributivos y no es cierto. Lo que está haciendo Andrés Manuel es Ricardo 101. Toma impuestos y distribuye transferencias mínimas sociales, ¿no? Para poder tener una política redistributiva en México tenemos que atacar la parte del ingreso de la gente producto de su trabajo, ¿no? Y les sorprenderá a ustedes que los grandes cambios en México en los últimos 2 años, y se meten durísimo al ENIG, a la Encuesta Nacional de Ingresos, que logramos apenas hace 2 meses pleno empleo, en el sentido de que no es más del 2.7% de la población desocupada que quiere trabajar. Pero cuando te metes y ves qué pasó, no sé qué política fiscal logró que muchas de las empresitas informales se formalizaran, porque el sector informal se cayó a la mitad y en consecuencia el número de empresitas formales que ya declaran al fisco se fue para arriba. Yo creo que tuvo mucho que ver
el impuesto, ¿cómo se llama? El simplificado que aprobamos el año pasado. Pero aún así, si tú ya te cambiaste un estanco de informalidad definido de tantísimas maneras para mejorar tu ingreso y ya te cambiaste a un estanco de microempresas, volvemos a lo mismo. Tenemos que enseñarles a las microempresas a enseñar sus números para que puedan ser sujetos de crédito, para poder aumentarlos. O sea, una política de financiamiento es una política en pro de la mala distribución del ingreso y en pro de la sostenibilidad económica de los individuos. Y eso te dice lo mismo con la otra parte, que es la empresarial, a donde es la misma cosa. O sea, la sostenibilidad de las empresas de largo plazo, que disminuya la tasa de mortalidad tan inmensa en nuestro país, se refiere a la adopción de tecnologías que mejoren su productividad. Nosotros estamos ahorita haciendo un programa con unos amigos de ir a visitar a los negocios más preponderantes en México y empezamos con los changarros, ¿no? Y llegamos y es un chavito de 28 años que tiene la típica miscelánea de todo, ¿no? Azúcar, sal, chile, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, entras y le dices, ok, ¿y cuánto ganas al mes? Le dice, lo suficiente para mantener a mi familia, a mi mamá y hacer unos ahorritos en una tanda. Dije, perfecto. Pero a la hora que ves y volteas, no tiene un solo elemento tecnológico, ni siquiera una computadora. ¿Cómo le haces para saber qué precio le pones a todo? Ah, muy fácil. A todos les pongo 4 pesos arriba de lo que me costó, ¿no? Y estaba así como que con ganas de decirme, me encantaría si tuviera yo recursos, aumentar mi esto con una pollería, ¿no? Y le dije, ¿por qué no lo haces? Dice, porque no me van a dar crédito. Le digo, y si yo te ayudara, le dije, a hacer tú, porque eres una historia de éxito, le dije, tienes hasta superávit. Si yo te ayudara a poner en forma tus estados financieros para que te den crédito, los ves con un escepticismo, pero principalmente con un conformismo de, ok, y es porque les truncamos su capacidad de soñar, de que pueden ser grandes, grandes entidades económicas. Estamos trabajando con él ahorita, nos fuimos con la Nestlé, que es una de sus proveedoras principales, para que la Nestlé nos diga, en changarros como el que visitamos, ¿cuántos tienes? 100,000. Y la productividad el mejor, ¿cómo se diferencia de la que fuimos a ver? Pues se duplica la productividad. ¿Y con qué? Pues con esos elementos, ¿no? Entonces ya fuimos a hablar con ese muchacho y le dijimos, pon una terminal punto de venta, ponte algo de cómputo para que lo puedas hacer. Y nos quedamos viendo como diciendo, pues, si no lo vienen a hacer ustedes, yo no lo voy a hacer. Estoy así bien, déjenme en paz. Mientras en México no le demos la vuelta a la historia de los resultados de la pobreza, en hablar de conformismo y de incredulidad que pueden cumplir sus sueños, México no va a avanzar. Va a depender de los individuos. Y por lo mismo, por todas las razones que les estaba diciendo, la sostenibilidad económica, social y ambiental de México es un reto para arriba. Muchas gracias. Bueno, Pati, nos has dejado con muchas preocupaciones. Pero sí, todo lo que nos has dicho es que definitivamente si analizamos la situación actual, pues también nos tenemos que ir no a 6 años, sino a 2 o 3 o 4 o 5 décadas de un deterioro, sobre todo en cuanto a lo que es el gasto público, en cuanto a la política monetaria que hemos tenido. Yo diría que desde, pues a partir de 76, 80, ¿no? O sea, los 80, 76, yo recuerdo como el primer programa de estabilización que firmamos con el Fondo Monetario Internacional, recuerdo perfectamente, incluso en la renegociación en agosto del
de la crisis de deuda externa, cómo toda la política económica se direccionó hacia el petróleo y principalmente el petróleo para ser parte de las reservas de la reserva del Pentágono de los Estados Unidos. Entonces, esto ha hecho que, y de ahí viene también la firma del tratado comercial con el famoso Telecán y después el NUMSCA, es que realmente nuestra economía pues está muy relacionada, incrustada frente a un ciclo económico que es principalmente el de los Estados Unidos. Y entonces, por el otro lado, tampoco ha habido políticas más direccionadas a este concepto que me gustó mucho que has utilizado, que es la cohesión social. Y efectivamente, el simplemente por qué no podemos ir a, o por qué un seguro social o un ISSSTE no están a la altura, que a veces en muchas ocasiones sí están mucho mejor que la seguridad privada, pero ¿por qué no todos podemos o todas podemos tener acceso a esta seguridad? Y aquí me parece que no hemos logrado y no se ha logrado planificar desde hace mucho una política de seguridad social, sobre todo en el ámbito de la salud. Me parece que es importantísimo y que además es importantísimo incluso en las áreas rurales, sobre todo para todas aquellas mujeres que están en proceso que están gestando, porque justo ahí una mujer que no recibe los insumos como el ácido fólico y las vitaminas cuando está en periodo de gestación, seguramente el producto no va a ser, no, ya viene, no deteriorado, pero no es lo mismo a una mujer que esté con todos los cuidados que se requieren para el periodo de gestación. Entonces, esto aunado a eso, estás reproduciendo desde el seno materno la pobreza y a ello se une la calidad de educación que tenemos, de que tampoco es una educación, yo diría la política educativa nos falta mucho e incluso hablar de la necesidad de que en la educación no debería de ser de 4 o 5 horas, debería de ser de tiempo completo y todo eso es muy bonito plantearlo, pero cuando se hacen los números, pues es que es un costo muy grave, o sea, es muy alto, o sea, el costo de la educación de más horas que deben de tener los niños, el cuidado desde los centros de salud, los centros infantiles, e incluso el cuidado, y esto lo pongo porque el cuidado ha sido un tema que se ha visto a partir de la pandemia, es un tema que está y que debe ojalá que este gobierno instaure un sistema de cuidado a nivel nacional, porque incluso el Fondo Monetario Internacional está hablando de eso, porque el sistema de cuidado automáticamente te va a traer mayor empleo. Entonces, yo creo que son muchas carencias que vienen desde hace mucho y que difícilmente en una administración se van pues a resolver, simplemente no se van a resolver, pero creo que sí es muy importante, ¿no? Y por el otro lado, lo de las energías renovables, pues sí, va para largo plazo. Y algo que pones al final me parece el financiamiento, ¿no? O sea, aquí desde ayer se ha estado hablando sobre todo el costo financiero que representa pues la deuda externa para el país y dentro del presupuesto público, si ves el costo financiero, sobrepasa el gasto público para salud y educación. Entonces, sí, no, la verdad es que si no se hacen cambios rápidos en este gobierno, pues difícilmente veo que se puedan hacer. Pero bueno, son breves comentarios. Yo le daría la palabra al público que se animen a preguntarnos. Sí, el doctor Soto, por favor. Gracias, doctor Armendari. Dos preguntas. ¿Qué opina usted sobre el papel que juega ahora la banca de desarrollo, en particular Banobras? Porque según su director está
dentro de sus proyectos de financiamiento está incluido el financiamiento verde y de género. Y dos, en toda esta exposición que nos dio ahorita usted, ¿qué opina sobre el papel que debería tener el Banco Central? ¿Debería de cambiar sus objetivos? Adelante. Muchísimas gracias por tus preguntas. Yo creo que efectivamente Banobra está trabajando mucho en economías verdes y mucho en financiamiento de la infraestructura. Está muy metido, está muy activo, pero no hay proyectos verdes, no hay, más que el del presidente de Plan Sonora, y lo va a financiar Banobras. Quisiera ver empresarios. Yo ahorita estoy trayendo de la selva, estoy trayendo un proyecto de financiamiento a una planta productora de hule, una de alma para que los coquitos no los vendan así, sino que la procesen el aceite, el biodiesel, y una cuenca lechera. Pero digo, no quiero sonar pedante, o sea, si supiera la cantidad de empresarios que ni se paran. Vamos, ahorita, a Benemérito, mi arquitecto que diseñó la casa me dijo, yo no voy a Benemérito porque es peligroso, ¿no? Tiene que haber un empresariado, que hay muchísimo, que se meta a hacer estas cosas. No hay proyectos, no hay propuestas. Y yo los invito a ustedes, mi alma mater, a producir proyectos y vendérselos a los empresarios en Research and Development. La otra que me decías sobre qué era, sí, yo desde el principio tengo, el presidente me invitó a ser subgobernadora antes de que yo le pidiera ser diputada, y le dije, me da flojera, ¿no? Estar siguiendo la política monetaria de Estados Unidos. Y que si sube la tasa, sube la tasa. Si bajan las tasas, bajan las tasas. O sea, eso no es un banco central en excelencia. Un banco central en excelencia es el que está siempre tanteando en qué le va a afectar su política monetaria al desarrollo del país. Y sí se debe ampliar su objeto. Es que es fácil agarrar y decir, me adelanto al aumento de tasas del FED de 25, yo voy a 50. ¿Y la disponibilidad de crédito qué? O sea, prefiero como de albañil que le pone triple cimiento para que no se caiga nunca la casa, en lugar de hacer bordado fino analítico para ver cómo le va a costar esto al país en desarrollo. Y le va a costar muchísimo. El crédito se está contrayendo horrible. Es muy fácil agarrar y decir, no, a mí no me metan el problema de desarrollo. Porque ahí sí, es un trabajo de filigrana, es un trabajo de análisis, es un trabajo de trabajar por México realmente. Pero allí lo que tendríamos que hacer es cambiar el artículo de Banco Central. O sea, el Banco Central, cuando nace, su primer enunciado es el desarrollo económico. Pero si con la reforma le pusimos el control de inflación, entonces, más aparte, el capítulo 14 en el TEMEC, que ahora sí es el 33 en el UMSCA, pues digo, estás totalmente encajonado. O sea, estás en una camisa de fuerza y eso no se ve con el actual equipo del Banco de México que vaya a querer cambiar. O sea, y siento que también es como el pavor de poder cambiar eso, porque automáticamente pues se creería que va a haber una fuga de capitales y eso no, simplemente es. Pero bueno, a ver, otra pregunta, ¿alguien quisiera hacer? Sí, el doctor Duarte, por favor. Comentaba algo sobre la redistribución del ingreso. Me gustaría saber su opinión sobre el uso digamos, del mecanismo fiscal, específicamente impuestos como herramienta para redistribuir. Sí, lo que les decía es que se confunde mucho la típica
transferencia social que se hace a partir de los impuestos y de lo que realmente sería uso de los impuestos para políticas de mejora del ingreso. Porque la primera es un derecho humano, que te transfiera para que tus hijitos estén bien, para la educación, para una cantidad de cosas. Pero la otra, que también es un derecho humano, tener acceso al trabajo, está otra vez ligada al financiamiento. Es importantísimo que los seres humanos en México sepan que tienen acceso al financiamiento para financiar sus sueños. Y como no lo tienen es porque no saben ser transparentes, no les importa. Yo tengo una iniciativa de educación financiera y de emprendimiento desde la primaria, para que yo no tenga yo que luchar no tengamos los financiadores que luchar con este problema de que, la experiencia que yo tuve en un programa televisivo donde yo invertía dinero, detrás de bambalinas, los chavos decían y llegaban y me decían $1,000,000. A ver, espérame tantito, no es un regalo. Muéstrame tus estados financieros que comprueben lo que me dijiste allá afuera. El 50% salían corriendo. Ah, no, así no. No están dispuestos a ir a la parte dura de lograr el recurso. Tiene que ser fácil. Y eso es una tara en México. Los chavos creen que tienen acceso a todo facilito sin cumplir con nada. Entonces, te vuelvo a decir, es un trabajo muy, muy de largo plazo. Porque como les dije, ya no hay apoyos. Porque todos los chavos venían y me decían, necesitamos apoyo. Olvídense la palabra apoyo. Rásquense con sus propias uñas. Tengan la fortaleza y la suerte de que ustedes van a ser forjadores de su destino, no el gobierno. Y eso tiene que cambiar. Por eso le decimos transformación de las conciencias. No sé cuánto tiempo vaya a durar. No, y lo que a mí me sorprende el otro día que estuvo el director de Coneval aquí en el Seminario de Economía Mexicana, cuando se habla sobre los programas de transferencia, a mí me impresiona mucho que en una unidad familiar estén recibiendo 2, 3 y 4 transferencias. Y esto hay que ponerlo en la mesa y hay que también ver hasta qué punto estas transferencias sociales tuvieron su efecto. Claro. Porque eso, y yo me imagino que le va a tocar a la siguiente gestión, porque no puedes, estoy de acuerdo con los adultos mayores, porque al final de cuentas es parte de incentivar la demanda, bueno, por muchas razones, estoy de acuerdo con las becas, pero ¿quién está evaluando que lo que estén estudiando esté bien? O sea, que ahí también vas a tener problemas de corrupción. O sea, yo creo que que una familia reciba no 1, 2, 3 y 4 transferencias, también eso hasta qué punto te incentiva como para trabajar o poner un pequeño negocio, o sea, hasta qué punto puedes ser aspiracionista, ¿no? Como dice el presidente, que está en contra de los aspiracionistas, pero al final de cuentas, en un orden capitalista, pues es sumamente importante que haya también esa necesidad de poder tener mejores opciones, ¿no? Entonces, ya hay resultados. En el programa de jóvenes construyendo el futuro, el 70% de los jóvenes que se les termina su beca del año son contratados por las empresas. Y eso es mucho lo que también ha funcionado en las cifras de empleo del INEGI. En Sembrando Vida, donde estamos entregando al campesino 3,000 y cacho de pesos mensuales para que cuide que crezca su verde, es un programa extraordinario, extraordinario. De verdad, le ha dado muchísimo impulso a los campesinos. No es suficiente, no es suficiente. Creo que debería triplicarse los recursos para Sembrando Vida. En la parte correspondiente a
a lo que se les paga a las mamás que tienen niños lactantes. No sé cómo podrías tú medir el impacto de si ha funcionado o no ha funcionado. Estamos fallando en lo que tú dijiste, las guarderías, para mejorar la participación femenina en el trabajo. Las becas para secundaria, preparatoria y universidad están funcionando. El enrolamiento ha sido muchísimo mayor que en sexenios pasados. La población estudiantil es mayor. Obviamente vas a encontrar signos de corrupción. O sea, hay empresas en las cuales le dicen al chavo, te voy a contratar con el programa de jóvenes contratando el futuro, pero me das 1,500 y tú te quedas con 1,500, ¿no? O en Sembrando Vida les dicen, sí, pero tú vas a ir a comprar a mi invernadero y vas a ir a comprar a mis cosas, si quieres, Sembrando Vida, ¿no? Esas cosas son las que yo digo que todavía la asignatura pendiente contra la corrupción es inmensa. Al mexicano se nos da. Tenemos que aprender a que haya un ambiente a donde yo ya no necesite eso, ¿no? Por ejemplo, lo que yo estoy metiendo mucho es que todos los programas sociales tengan un costo para el individuo. O sea, si quieres más agua, bueno, págame 3 centavitos por el agua, pero que te cueste, ¿no? En los programas de vivienda venían los campesinos y me decían, te firmo de recibido y dame el dinero. Prefiero seguir durmiendo abajo de una lámina. Es terrible todo eso. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere hacer una pregunta? ¿Algún comentario? La cuarta transformación del gobierno y digamos la economía mixta ¿no? En términos de la universalidad de la historia moderna y contemporánea de México. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Esa es la pregunta. O sea, yo quiero preguntarle a usted qué significa la cuarta transformación en términos de regresar a una economía cardenista y en términos de ver en realidad lo que está pasando en el mundo. O sea, la disputa entre la gran economía norteamericana y la economía china en términos de la reconstrucción de las naciones. Claro que sí. Mira, se me olvidó decirles que una parte fundamental en esta parte de sostenibilidad para el 2030 radica en que el mundo también cambió en el sentido de dependencia global. Y la autosuficiencia energética se volvió un plus para todos los estados del mundo. Y la autosuficiencia alimentaria también. Entonces, sí, posiblemente puedes juzgar que el uso de nuestro petróleo es nacional y cardenista, pero creo que el contexto es diferente y mucho más moderno que las razones por las cuales Cárdenas nacionalizó el petróleo. En este caso, lo que el presidente quiere hacer es usar nuestros recursos para ser autosuficientes nosotros en energía. Y vamos para allá. Ya estamos produciendo el 67% de nuestras gasolinas. El presidente lo encontró con un 30%. Y con Dos Bocas creo que vamos a ir al 100%. Y yo como economista lo puedo entender. O sea, si estás sujeto a que exportas petróleo para poder importar gasolinas, por ejemplo, pues no siempre vas a poder hacerlo 1 a 1 cuando el petróleo se va a cero, ¿no? Entonces, la autosuficiencia es lo de hoy. Y yo creo que no deberíamos de asimilarla como ejemplos del pasado. Es básicamente que yo estoy convencida que la energética y la alimentaria tienen que estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues, doctora Armendáriz, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho cariño, cada vez que quieras, aquí estoy. En el seminario nos damos muchísimas gracias y bueno, después de tantos años que creo que pues ya desde los 90 cuando empezamos y también hemos tenido la oportunidad de que esté Jan
Jean Kregel aquí con nosotros, pues nos da muchísimo En gusto. 1992 fue mi primera conferencia aquí. Sí, sí, fue Con la ustedes. con Eugenia y conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.